Mi taza servía para guardar los bolígrafos y los lápices. Pero miren, si usted le pregunta al que creó la taza, estoy seguro que ese no era su propósito y verdadero uso. Miren, ¿cuántos de ustedes toman café? ¿Cuántos toman té? Nosotros aquí no tomamos ninguno de los dos. Nos regalaron una cafetera cuando nos casamos y tuvimos que regalarla porque no la usábamos. Y nunca se sacó de la caja, para que tengan una idea. Y cada vez que compramos, a veces vienen estas vajillas que tienen taza, las terminamos regalando porque pasa lo mismo. Pero entonces estuve bregando con la dieta en un momento dado y nos recomendaron té y yo fiebrado compré té y yo dije, déjame probar té. Excelente. Y me puse a preparar té y qué sé yo. Y lo primero que me di cuenta es que no tenía una taza en la casa. Yo no tenía una taza porque no había. Yo tenía el té, estaba ready y obviamente té caliente. Y no hay cosa peor, miren, no hay cosa peor que ser cristiano, que por lo general nadie te invita a, vamos a dar una cerveza. Eso, los cristianos no hacen eso, ¿me entiendes? Entonces, la otra opción es tomarnos un café y es malo porque todo el mundo, Alex, vamos a sentarnos un día a tomarnos un café. Y yo, pues no importa, porque yo lo que sé que detrás de eso es para compartir, o sea, que es el compartir, obviamente. Ese día estaba buscando una taza para preparar el té. No conseguí la taza y fue bien funny porque después me senté en el escritorio mío, poco después, y cuando me quedo mirando mi escritorio, miren lo que me encontré en mi escritorio. Había una taza en mi escritorio. Nos la regalaron un día de Día de los Padres en la iglesia. Y yo digo, yo tengo una taza. La preparé ahora, estoy dramatizando. Ella ya no está haciendo su función, ahora está en la cocina, pero la preparé para que la vieran cómo estaba, porque estaba en mi escritorio, en mi cara. Es como que cuando uno ve algo y de un momento dice, eso estaba ahí todo el tiempo. Y uno se pone la mano en la cabeza, como que, oh my God, no puedo creer, eso estaba ahí. Y me gusta porque esa historia me explica un poquito lo que vamos a discutir hoy para el tema de lo que es santidad. Eso es lo que vamos a discutir hoy, santidad. La santidad, ¿qué rayos es la santidad? Es algo que yo hago muchas referencias en ocasiones cuando nosotros hablamos de santidad. Hoy vamos a hablar de la santidad y la santificación. Es uno de los principios para una adoración perfecta. Y un término que yo hago mucha referencia cuando yo hago discipulado a alguna persona. Yo siempre hablo del concepto de la santidad. Santidad, una de las definiciones que me gusta es ser mejor cada día. Es una definición bien simple, bien sencilla, que ilustra el resultado de lo que es la santidad, que uno cada vez es mejor. Cada día uno es mejor como persona, como hijo de Dios, etcétera. Y lo otro tiende a ser mi definición, esa es mi definición favorita, pero hay otra definición que escuché por muchos años y está basada en lo que le llamamos separación. Santidad es separación, ¿verdad? Y una definición que tiende a ser un poco confusa y puede producir unas expectativas poco prácticas para los objetivos del reino, porque hay a veces una mala interpretación en ese sentido. Así que para poder comenzar hoy este tema voy a utilizar Primera de Pedro 1, 13 al 16. Y dice así, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Así que tiene que ver mucho con nuestras acciones. Una de las cosas que voy a enfatizar el día de hoy es que cuando nosotros hablamos de santidad, hablamos de nuestras acciones. Sigo leyendo. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Habla de la salvación. Eso es bien importante porque la salvación, siempre que hablamos de la salvación es gratis. La salvación, lo único que hay que hacer para obtenerla es tener fe. Las obras no son necesarias para tu salvación, pero lo que se entiende y se dice es que las obras son resultado de tu salvación. Así que como resultado de nuestra salvación, nuestras obras son transformadas. Y sigo leyendo, dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. De nuevo, hablamos de obediencia, hablamos de, ¿verdad? De estas acciones. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Eso dice, no vuelvas atrás con la mentalidad de estar saciando sus propios deseos. Voy a explicarle esa palabra deseo ya mismito. Antes lo hacías por ignorancia, pero ahora sean santos, llamados, sean santos en todo lo que hagan. ¿Ok? De nuevo, vieron las obras. Sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo
soy santo. Esa es primera de Pedro 1 del 13 al 16. Y cuando buscamos esa palabra deseos, ¿verdad? Esos deseos antiguos, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, la palabra, el original, una de ellas es epítume, epitumetes, no sé, no sé cómo se pronuncia. Epitumia, son varias de las palabras originales, pero hablan de deseo, hablan de gustar, simpatizar, hablan de tener un fuerte afecto por, ansiar por, y después sigue más o menos explicando, indica voluntad y propósito. Así que es bien interesante porque ese deseo no es un deseo, ¿verdad? Donde no exista un dominio propio. Habla de voluntad y propósito, desear deliberadamente algo, tener un celo por, pedir, desear. Y entonces después empieza a explicar que tiene que ver con unos deseos que no son buenos. Entonces tiene que ver con codicia, tiene que ver con concupiscencia, desear, deseo, pasión, fuerte deseo, anhelo, lujuria, de modo general, muy frecuente en el mal sentido, deseo irregular y desenfrenado, apetito, lujuria. Así que cuando habla del deseo antiguo, lo que está hablando, o el deseo que hacíamos antes, está hablando de un deseo descontrolado. Es un deseo malo. Y me gusta aclararlo porque miren, si fuera por eso, entonces si yo deseo comerme un mantecado y todo eso es mi deseo, pues entonces estoy pecando todo el tiempo. Pero ¿cuántos saben que si el deseo de mantecado es un deseo descontrolado, tenemos problemas? Nosotros no podemos estar comiendo mantecado todos los días. Un deseo no en el orden de Dios es negativo. Entonces, cuando nosotros estábamos en nuestra vieja criatura, le dábamos riendas sueltas a los deseos. Lo que quisiéramos, eso lo buscábamos, nos enfierábamos y actuábamos y no había ningún sentido de límite, de dirección. Simplemente buscábamos lo que quisiéramos. Y en esa porción que leímos, santo en todo lo que hagan. La santidad está ligada a lo que hacemos. Yo no puedo decir, yo soy santo y hago todo lo que me plazca, porque la santidad es empezar a modificar lo que nosotros hacemos. Mi taza servía para guardar los bolígrafos y los lápices. Pero miren, si usted le pregunta al que creó la taza, estoy seguro que ese no era su propósito y verdadero uso. La taza fue creada con un diseño particular y específicamente para cargar líquidos calientes y por eso es que la forma que tiene es para nosotros no quemarnos. Ese es el propósito de la taza. Así que yo puedo usarlo como a mí me plazca y conforme a mi propio deseo. ¿Cierto? ¿Verdad que yo puedo hacer eso? Puedo usar esta taza para lo que me dé la gana. Yo puedo usar esta taza para lo que yo quiera. Y la contestación es sí, yo puedo usarla para una planta. Yo puedo sembrar una plantita aquí si quiero. Le puedo sacar un rotito abajo para que drene un poco. Pero yo puedo usarlo para lo que a mí me da la gana y eso no es problema. Pero cuando la tomé y saqué los bolígrafos de aquí, bien interesante el proceso de santificación. Sacamos los bolígrafos de aquí, los marcadores y los lápices y la limpio. Entonces la pude limpiar y entonces me puede servir té. A última hora no me gustó tampoco el té y probé como 3 o 4 tés distintos. No me gustaron. Pero santifiqué la taza porque, escuchen esto, y lo pueden apuntar, santifiqué la taza porque la devolví a su propósito original, que es cargar bebidas calientes. Y obviamente esto es solamente una ilustración de la idea de santificación, pero mi deseo es dejarles saber que cuando nosotros somos santificados, no podemos hacer el uso de lo que deseamos o el uso que deseamos de aquello que ha sido santificado. No se puede usar conforme a mi propio deseo. ¿Ustedes se imaginan al creador de esto encontrar una matita con tierra adentro? Y decir, oh my God, eso no era, pero está bien, se ve bonito. Pero con Dios es bien serio, porque con Dios nos ha dado un propósito, nos ha creado para un uso particular. Cuando algo es santificado, es restaurado o limitado a un uso conforme al deseo único de Dios. Eso es santificación. En el Antiguo Testamento ese término se utilizaba y lo que hacía era que decían, cada vez que, ejemplo, si había una guerra y ellos traían utensilios, traían una copa de oro. De momento ellos decían, vamos a santificar esto para el uso del templo. Y lo que significaba era que esa copa, ¿verdad? Que era de oro y le iban a dar un uso único para el uso dentro del templo. Y ya no le iban a usar para ninguna otra cosa. Así que esa copa no le iban a ver en las manos del rey, en las manos de ninguna otra persona, porque era uso único para lo que el templo, el sacerdote, quisiera usarlo. Pero era un uso para Dios. Y la pregunta es,
¿Qué nos estás usando a nosotros? ¿Qué está usando tu vida? ¿Quién te está usando tus acciones? ¿Quién determina el uso o propósito de tu vida y todo lo que tú tienes? Miren, ¿qué pasa cuando nosotros decimos voy a pelear con esa persona? ¿Qué tipo de uso es ese? El coraje te está usando, el rencor te está usando, la envidia te está usando. Cuando decides usar tu tiempo conforme a tu propio deseo. ¿Está tu tiempo santificado? Yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana. ¿Han escuchado esa frase? ¿Alguna vez usted ha dicho esa frase? Yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana. Pues bien funny, porque cuando uno se santifica uno dice, mira, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana y lo que yo quiero es hacer lo que Dios quiera con mi vida. Y eso es santificación. Santificación es que tú te vuelves un utensilio único para el propósito del Señor. Esto de yo decir, hago con mi vida lo que me da la gana, no es santificación. Las cosas no son santas en sí mismo y estoy haciendo referencia al diccionario ilustrado, a uno de los diccionarios ilustrados que tengo por ahí. Las cosas no son santas en sí mismas, ni primordialmente por su uso en el culto. Tú puedes tener algo en un uso del culto y no significa que está santificado, sino sino por estar colocadas al servicio de Dios y en relación con Él. Algo está santificado cuando está colocado al servicio de Dios y en relación con Él. Tú puedes estar en Babilonia y estar santificado. El ejemplo de Daniel. En Babilonia y estar santificado en Babilonia. Y tú puedes estar en un altar y no estar santificado. Tú puedes estar en un altar de una iglesia con un ambiente espectacular y tú no estar santificado. Es algo totalmente interno. Yo puedo ser un pastor y no estar santificado. Y a eso yo le llamo incongruencia en el servicio, incongruencia en propósito. Puedo yo ser usado para predicar el domingo y en la semana me aparto viviendo lejos del propósito de Dios y su voluntad. El ministerio de adoración, el ministro de adoración que canta el domingo, este día fue que ya tiramos a que sea en el medio. Miren, pueden estar un domingo cantando y en su semana hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Eso tiene sentido. Entonces, no se trata de no vivir, no significa que no vamos a vivir, pero se trata de que mi vida está entendida y está agradando a la voluntad de Dios. Y para explicar esto un poco, quiero ir a Juan 17:13, del 13 al 21. Miren qué palabra más poderosa. Dice, ahora voy a ti, mientras estuve con ellos, y este es Jesucristo hablando y hablando con Dios. Ahora voy a ti, mientras estuve con ellos en este mundo, les di muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra. ¿Para qué nos ha dado la palabra? Miren, para nosotros saber si es la voluntad de Dios. Acuérdense de eso. La palabra que Jesús nos da es para saber cómo nosotros podemos vivir santificados. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo. Y es bien importante eso porque a veces cuando nosotros hablamos de santidad con la definición de ser apartados para, miren, a veces nosotros los creyentes pensamos que es separarnos del mundo, que es que tenemos que estar siempre rodeados por la iglesia, siempre tenemos que estar rodeados por los hermanos en la fe. Voy al médico y es cristiano, el que me hace el pelo también es cristiano, el dentista tiene que ser cristiano. Entonces puede ocurrir que de momento hacemos esta burbuja en el mundo, donde tú estás rodeado de tanta gente cristiana, que tú no eres luz en ningún lado, porque en donde quiera que hay luz. Y nosotros tenemos que ser luz en todas partes. Entonces Jesús dice, y en el mundo, acá, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno tiene otro propósito para tu vida, otro uso. Si tú dejas al maligno operar en tu vida, él tiene agenda para hacer. El maligno va a decir, mira, esto es lo que tú tienes que hacer, te voy a presentar unos deseos bien buenos. Y uno dice, no, no, pues yo estoy santificado. Al igual que yo, sigo leyendo, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Miren lo que dice, oración de Jesús, haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo. ¿Vieron el sacrificio? ¿Por qué sacrificio santo? Porque es un sacrificio que Dios pidió.
y va conforme a la voluntad de Dios. Así que Jesucristo se convierte en un sacrificio santo, porque ese es el deseo de Dios, para que tu verdad pueda hacerlos santos. O sea, su sacrificio permite y facilita que la verdad de Dios entonces pueda operar en nuestras vidas y hacernos santos. No te pido solamente por estos discípulos, sino también por todos los que creen en mí por medio del mensaje de ellos. Miren, ahí estamos nosotros. Todos los que hemos creído por el mensaje de ellos estamos nosotros. Así que Jesucristo está hablando por ti en ese momento. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti y ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que ese tipo de unión es la que se convierte en una adoración tan grande, tan poderosa. Cuando estamos unidos gracias a esa palabra y a esa voluntad y a esa verdad que nos libera, el mundo entonces va a creer, nos ve y cree, ve el testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Me encanta esa oración de Jesús, porque entonces la pregunta es, ¿podemos nosotros caminar en santidad? Sí, la palabra es la que nos limpia. Tú tienes un vaso que se ha usado por mucho tiempo por otra cosa y ahora venir a decirme que le vas a echar té o me le vas a servir agua. ¿Tú te imaginas que yo tengo aquí una planta ahí con agua estancada hace tiempo y de momento, yo tengo una taza por ahí, déjame sacarle de adentro y te echo té ahí de momento y te la doy a ti para que la use? No es la idea, hay que limpiarla. Ese proceso de limpieza ocurre con la palabra. Y por eso, oye, la disciplina de nosotros de un capítulo diario está hecho para eso, para que tú puedas vivir una limpieza continua en tu vida, para que tú puedas entender cuál es la verdad de Dios continuamente y librarte del mal. La santidad significa que donde quiera que tú estés puedes operar dentro de la voluntad de Dios. Y eso es santidad. Si tú estás operando, si tu vida está dentro del propósito, tú estás constantemente operando dentro de su voluntad. Miren, y esto ocurre donde quiera, esto ocurre en todo momento. No hay, ya, yo no, yo hoy predico, pero yo no me siento más santo ahora porque estoy predicando. Si yo estoy en la playa, acostado con los pies en la arena, para mí eso es santidad. Si yo estoy de momento allá en el tren urbano, sentado, para mí eso es santidad. Porque donde quiera que yo estoy caminando en el propósito. Y camino en el propósito porque continuamente estoy estudiando, limpiándome con la palabra y entendido. Y cuando yo veo, cuando alguien me dice, Alex, vamos a hacer esto, yo digo, eso está dentro de la voluntad de Dios para mi vida. Cuando yo veo algo que choca, yo digo, mira, gracias, pero como que no, hasta aquí yo llego. Me mantengo en santidad porque santidad me permite decir, Alex, en esto tú puedes servir, en esto no. En esto tú puedes andar, en esto no. En esto tú puedes operar, en esto no. Eso es el concepto de santidad. Santidad es saber dónde tú estás parado y a quién tú le estás sirviendo todo tiempo. No que se nos olvide. Miren, yo me acuerdo cuando chamaquito que yo me levantaba por la mañana y digo, ay, se me olvidó hablar con Dios, se me olvidó que Dios existe. Se me olvidó que Dios existe. Qué bonito poder estar en un constante sentido de propósito. Me gusta esa palabra que dice, en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Pablo hablando. Para mí esa palabra se ha hecho tan rema. En Él vivimos, en Él nos movemos. Todo movimiento de mi vida, tan sencillo que sea, es Miren, yo puedo ir a Dave and Buster, jugar maquinitas, tirarle el hacha a aquella que me encanta tirarle el hacha, y ahí yo estoy operando en santidad. Puedo coger una mata o una máquina esa de matar monstruos, y ahí estoy operando en santidad. Eso no va en contra del propósito de Dios y de la voluntad de Dios en mi vida. Pero cuando yo empiezo a mentir, cuando hay intenciones en el corazón que me llevan a actuar de una manera errática en contra de la gente, en contra de mí mismo, ahí me salgo de la santidad. La Biblia habla del fruto carnal de nosotros. Y cuando habla del fruto de la carnalidad, habla de ira, contienda, pelea, enemistades. Cuando empezamos a operar en eso, se nos fue la santidad. Estamos operando fuera de la voluntad de Dios. Entonces, conocer la voluntad, genuinamente conocer la voluntad de Dios y su verdad, que miren, el decir que yo tengo la verdad y que he entendido la verdad es un statement bien grande. Y así que necesitamos estar bien atentos. Y termino con esta porción, dice Romanos 12, 1 al 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entregar nuestros cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, Dios ha hecho un montón de cosas a favor de ustedes. Entregue tu cuerpo, que sea un sacrificio vivo, adoración perfecta, que tu cuerpo sea un sacrificio vivo, la clase de sacrificio que Él le agrada.
queremos dar a Dios nuestra adoración perfecta, Él lo que está pidiendo es tu cuerpo, que lo que tú hagas con Él, que lo que tú sirvas con Él, que sea dentro de su voluntad. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dice. Esa es la verdadera forma. No es cantar bonito, desconectado, incongruentemente con una vida que va en contra de la voluntad de Dios. Es que todo vaya en la misma dirección. Y dice, no imites las conductas. ¿Qué hay que hacer? No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Cuando imitas conductas y costumbres de este mundo, dice, más bien dejen que Dios las transforme los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Santificación empieza por nueva manera de pensar, que lo hemos discutido, nos encanta. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, ¿ves? El deseo de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que yo quiero operar. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esta es la nueva serie, se llama Una vida de adoración. 4 principios para producir una adoración perfecta. Y estamos hablando hoy de la santidad que está ligada a tus obras, a tu cuerpo. Si tú le entregas tu cuerpo y tú dices, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, Dios va a empezar un proceso y va a continuar un proceso de santificación en ti y nos va a limpiar de cualquier incongruencia que haya. Padre, gracias por esta palabra, por este tiempo. Oro de que en este tiempo de estudio podamos ser renovados y podamos ser retados a adorar como nunca nosotros hemos adorado. Y el día de hoy fortalecemos este mensaje de entrega, fortalecemos ese mensaje de adoración que comienza por dentro, que podamos, Padre, ser redirigidos, que ya no seamos como una taza que está haciendo otra cosa y no su propósito, que podamos ser reubicados, que podamos ser limpiados y que podamos, Padre, cargar con la unción de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que podamos ser de bendición a nuestras vidas, a nuestras familias y a todas las personas que nos rodean, que andemos con propósito. Padre, santifícanos el día de hoy, santifica nuestras mentes, continúa, de una manera bonita te pido y quiero, anhelo, iba a decir te reto, pero lo que quiero es que anhelo y deseo y te invito a que continúes renovando nuestro entendimiento. Queremos más de ti y que, por Padre, cualquier área en nuestra vida que esté fuera de tu voluntad, cualquier área de tu vida que estemos obrando y actuando en contra de tu propósito, en el nombre de Jesús, libéranos con tu verdad. Libéranos, nos libres en el nombre de Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria una vez más. En el nombre de Jesús hemos orado y todos decimos amén.